¿Tú estás bien? Sí, voy bien. No te veo... La verdad es que no me he mirado ni en el espejo. No te veo ojeras, no te veo mal y mira que estamos en fechas porque, Sí. Manolo, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿tú estás nervioso? No, la verdad es que estoy bastante tranquilo. Cuando el trabajo está así dominado, entre comillas, porque la falla prácticamente la tenemos ya, pues estoy bastante tranquilo. Pero que quedan 20 días, Manolo, o sea, Sí. a lo mejor es ya la costumbre, ¿no?, de tantísimos años. Sí, bueno, cuando se acerca un poquito más el momento sí que entra el nerviosismo, pero por el tema del montaje, que sabes que siempre las fallas es delicado, ¿vale? A ver si acompaña el tiempo y todo ese tipo de cosas. Es que cuando no acompaña el tiempo llevamos unas fallas buenas, pero a ver si este año no tenemos mala suerte. Oye, yo aquí ya estoy viendo algunas cosas. Bueno, esto ya es el proyecto conocido, pero aparte de lo que es visible, ¿hay alguna sorpresa este año? Bueno, la sorpresa es un poco el montaje, porque lo que se ha visto hasta ahora es el tema de cómo van compuestas las letras en el boceto. Claro. Y realmente no van montadas como se ha visto hasta ahora o como se ha publicado. Vaya, o sea que va a haber una pequeña sorpresa en Mosén Soler y Corona. Venga, ya tenemos alguna exclusiva. Bueno, donde no ha habido sorpresa este año es en el ayuntamiento, porque venimos de unos cuantos años con artistas de fuera, propuestas apabullantes, discursos muy potentes y bueno, sea por lo que sea, y siempre digo esto por delante nuestro respeto a los artistas que hay detrás, que seguro que ahora mismo se están partiendo el lomo porque aquello quede espectacular. Lo que sí podemos decir es que a nivel de discurso o a nivel de crítica o a nivel de estilo de fallas, mucha innovación no hay. Yo, Manolo, no sé tú cuál es tu opinión al respecto. Esa es la mía, yo no sé cuál es la tuya. Bueno, la mía en este caso no la puedo dar entera por respeto a los compañeros, porque Claro. al fin y al cabo los que hacen la falla del ayuntamiento este año y los que la hicieron el año pasado, y todos somos compañeros y respeto un montón su trabajo porque son grandes trabajadores del tema de las fallas y grandes artistas. Mi opinión, me da bastante pena que han habido fallas no solo estos años inmediatamente anteriores, sino en los años 80, incluso antes y tal y que cual, que fueron mucho más adelante de lo que estamos yendo ahora o a lo que hemos vuelto. Entonces me da mucha pena, sobre todo en el ayuntamiento, que digamos que no tiene la excusa, entre comillas, que es una excusa cierta, de tener que competir por un premio. Entonces, con todas las fallas que hay, que podemos entender un poco como fallas de comisión, fallas que están casi obligadas a hacer un preciosismo y un tipo de tratamiento artístico para ir a por el premio, a por el mejor premio posible, pues es una lástima que entre tantas fallas la falla municipal no pueda aportar otro tipo de cosas para mucho otro público que hay en ellas. Claro, es que con tu argumento me lo estás poniendo en bandeja, porque yo no estoy aquí por cualquier cosa. Yo estoy aquí porque tu padre, tu taller, ha sido siempre todo un referente a la hora de innovar fallas, y tú muy bien lo has dicho. Esto no es una cuestión de estos últimos años, sino que hace 20, hace 30, incluso hace más años, se innovaba de una manera espectacular en fallas, y tú has sido un buen testigo de eso, porque, vaya, hace nada te tuvimos plantando en el ayuntamiento, pero ¿cuántas veces habéis plantado en el ayuntamiento este taller? Pues hemos plantado este taller 5 veces, cuatro en la época de mi padre y la meditadora. Y la meditadora. Hace 3 años, 4. Año de la pandemia, el 20 y el 21. Casi 5, Dios mío, Casi es que 5 pasa el años. tiempo rapidísimo. Bueno, Manolo, pues con todo este precedente, yo simplemente tengo una pregunta corta que hacerte antes de entrar de lleno, porque no solo vamos a hablar del ayuntamiento, sino vamos a hablar de alguna cosa más, que es que si me concedes unos minutos para analizar qué ha sido la innovación, la experimentación en fallas y sobre todo cómo estamos ahora. Manolo, ¿me concedes un ratito? Claro. 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? Franco o franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario. Bueno, Manolo Martín,
muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu taller, que yo no sé, bueno, tu taller, yo no sé cómo tú lo defines. Esto no es solo un taller de fallas. ¿Tú cómo dirías que se trabaja aquí? Bueno, esto es un taller de construir sueños, es un taller de mucha gente, no es el taller de Manolo Martín, que lo es porque ese es el nombre y porque así lo fundó mi padre, sino de todos los que han ido pasando por aquí. En primer lugar, los equipos, siempre he presumido de tener muy buenos equipos, lo mejor de cada casa en todos los oficios que abarcan tanto el mundo de las fallas como el otro tipo de trabajos que hacemos. Eso se dice, o sea, yo he escuchado gente necesitar un carpintero para su casa, para su edificio, lo que sea, y muchas veces se dice, el mejor lo tiene Manolo Martín. No sé quién está trabajando aquí ahora, ni me importa, ¿no? Pero siempre se dice que estás rodeado de los mejores profesionales. Sí, desde luego de muy buenos profesionales, los mejores o empatados con los que sean también mejores como ellos. Los mejores equipos los tenemos trabajando porque siempre nos hemos preocupado de buscarlos primero y luego cuidarlos. Primero también abrir las puertas. Este taller es un taller siempre de puertas abiertas, tanto para el tema de trabajo, estamos incorporando todavía gente joven, gente que se licencia en la escuela, en el ciclo que imparto, y de puertas abiertas también por el tema que estabas comentando de la innovación. La innovación, más que innovación, lo que te permite es experimentar con todo tipo de proyectos que a nosotros no se nos podrían ocurrir. Nosotros, yo digo que somos constructores más que diseñadores, ¿no? Aunque tenemos nuestras cositas con nuestros diseños y tal. Entonces, toda la gente con la que hemos podido colaborar, del mundo del cine, del mundo del teatro, del mundo de artistas en general, del diseño, de la arquitectura, pues te dan unas posibilidades de trabajar en unos proyectos que de otra manera sería impensable. Por alguno te preguntaré, y además has mencionado dos cosas muy importantes. Una, que tú eres maestro fallero y maestro también en el sentido literal de la palabra porque impartes en el ciclo de artista fallero clases, pero además tú como maestro, y hacías alusión antes, este taller es el taller de Manolo Martín porque tu maestro y este legado en el que tú tienes, sin desmerecer en absoluto tu trabajo, es también una cosa que tú has aprendido de tu padre. Es decir, ¿qué importancia en este taller aún hoy en día tiene la figura de Manolo Martín padre? Toda, muchísima importancia. Digamos que el concepto de trabajo, el espíritu de trabajo, las puertas abiertas que te he dicho, el que podamos ambicionar y realizar este tipo de proyectos, pues todo es por un origen. Como todo en la vida, casi todo funciona comunicándose, y aquí entran los trabajos, aparte de lo que son las fallas. Sabes que llevo ya unos años con Corona, y Corona tiene la bonita costumbre de contratar un diseñador, aparte de lo que es el artista fallero o el constructor. De todos los trabajos que hacemos va corriendo la voz, de repente estoy trabajando con un artista, ese artista me presenta 3 más, ven lo que hacemos, quiero decir, al final eso lo generó la figura de mi padre, que en un momento mucho más complicado para hacer eso que ahora. Estamos hablando de los años 80, imagínate si hoy cuesta innovar, si hoy cuesta plantear una falla diferente a lo que el concepto falla se entiende, sobre todo en esta ciudad, imagínate en aquellos tiempos. ¿Y de dónde le vino a él esa inquietud? Y más en lo que tú dices, en una época mucho más difícil para la innovación artística y para plantar un discurso potente que ahora. ¿De dónde le venía aquello? Pues era su forma de ser, era una persona con mucha inquietud, sobre todo cultural, y le encantaban las fallas, porque eso le ha gustado siempre hasta que se murió, pero sí que es verdad que se cansó relativamente pronto de la falla que estábamos diciendo de comisión, de tener que competir, de por culpa de tener que competir, repetirse a uno mismo, de bonicor, porque sabes de que son las modas, que ahora es una moda de porcelana, que ahora es una moda de hacer el tema de los pelos de una manera, ahora es una moda de hacer el tema de los bordados de las ropas, todo eso. Entonces se implanta un modelo premiable y uno tiene que funcionar en ese tema.
mi padre se cansó muy rápido de todo eso. De hecho, hizo fallas de este estilo porque tuvo que hacerlas, porque al final, si no, seguramente no habríamos tenido este taller y no podría haber crecido, pero en el momento que tuvo las primeras colaboraciones en la falla municipal y con el mundo del cómic empezó. Las primeras colaboraciones de artistas o de personas de otras disciplinas fue con el mundo del cómic, con la línea clara valenciana, con Sento Llobel, con Miguel Torres, etcétera, etcétera, con Daniel Torres, perdón, y con toda esta gente, estos grandes artistas. A partir de ahí ya se genera una dinámica con lo que no pararon de entrar y salir todo este tipo de personajes que han enriquecido realmente lo que hemos podido hacer. Sí, han sido colaboraciones muy enriquecedoras, yo creo que para las dos partes. Yo, si no te importa, voy a empezar ya el recorrido porque me gustaría hablar de algunos de los proyectos icónicos del taller de Manolo Martín y más, sobre todo ahora, mirándolo con perspectiva. Y si me lo permites, me voy a ir directamente al año 1987, que ya antes de empezar se nos estaba colando en las conversaciones, porque mucha gente, y yo en algunos momentos me he podido incluir, hemos pensado que aquella falla que tenía como lema "Perquè el foc siga només un espill", que era un ensayo maravilloso en el que vosotros intentasteis plantar la fachada del ayuntamiento justo enfrente a escala 1:1, de manera que pareciera un espejo, y además los ninots eran incluso esa crítica muy ácida de que eran las propias personalidades, las propias autoridades mirando desde el balcón. Pero aquella falla tiene una historia, unas polémicas y unas complicaciones que yo, cuando lo he leído, sabía. En el podcast no vamos a poder hablar de ellas, pero por ejemplo la que sí me gustaría, porque me da una rabia tremenda hablar contigo, es por qué no se pudo plantar delante de la fachada. Sí, eso fue un hándicap, pero eso es lo que menos se comentó. Se comentaron otras cosas que luego el tiempo se han ido olvidando, y realmente es por un tema, eso quizá es un tema menor porque fue por un tema de dimensiones. Fue una falla complejísima de quemar. Grandísima. Porque era brutalmente grande, era muy, muy, muy grande, y realmente por tema bomberos y todo este tema habría resultado muy complicado quemarla en el emplazamiento que se quería. Eso implicaba estar enfrente, pero alejarse mucho. Claro. Entonces pareció mejor desplazarla y seguía estando de alguna manera, podía ser un espejo, si quieres, un poco girado. ¿Tú piensas que podía haber sido y ahí faltó un poco de voluntad? Porque yo lo pienso. Sí, faltó un poquito de voluntad. Fíjate que el ayuntamiento más valiente no podía ser. Sí. Ya veníamos de un proyecto anterior, el primer proyecto donde mi padre transgrede de alguna manera lo típico de las fallas, en general, de las fallas en general y de la falla del ayuntamiento en particular, aunque el señor Luna plantó unas fallas tremendamente buenas que a mí me encantan. Sí. Fue la falla anterior, la de la Historieta Belleta con Sento Llobel también. Y ya venía el tema un poco en esta ciudad, claro, con los sectores más tradicionalistas de las fallas complicado. Es que hablamos de que esta época política es complicada, pero en aquella época, esa falla, hubieron debates incluso dentro del propio hemiciclo del ayuntamiento que fueron agitados, que no dejaron tranquilo a mucha gente. Sí, una lástima. Incluso se hicieron correr mensajes para hacer daño, que hoy en día nadie recuerda. Por eso te decía que quizá para nosotros lo de haberla desplazado tampoco era totalmente importante, pero por ejemplo se corrió mucho la voz que la falla no estaba acabada, porque por detrás se veía la estructura, cuando lo que se enseñó, que yo voy a enseñar este año también, tiene un punto, la falla de este año con aquella, un punto estético importante. Lo estamos viendo fuera de plano, está bien que no se vea en cámara, no, que haya alguna sorpresa. Esa es una de las sorpresas. Que haya alguna sorpresa. Y yo siempre digo que la falla por delante era preciosa, pero por detrás era la bomba. Luego además eran los años de la movida, de la marcha, la democracia recién estrenada, aunque lleváramos 10 años de democracia, de la modernidad, vestida por Francis Montesinos, con todo lo que eso representa, toda la gente en aquel momento joven, y una falla muy para jóvenes. En la parte de atrás se montó el escenario y hubieron conciertos diariamente. Es decir, era una falla muy para la gente, no para contemplar, sino para vivirla. La falla se
se paseaba toda por dentro, las Claro. fallas se podían hacer pintadas, como sabes. Muy experimental, muy que la gente, que los elementos que se conformaban por la plaza parecían un poco escenas del día a día y no tanto la falla, no había que mantener esa distancia. Joder, y estamos hablando del año 87, o sea, 87, es sorprendente. Estamos hablando de hace 40, 30 y... Sí, claro, sí, vamos de camino a casi los 40. Será el aniversario de pronto. Y yo, si me lo permites, voy a saltar 2 años. Voy a saltar 2 años y, claro, voy a ir a este proyecto que es... Esto es una Vaya. reliquia. Esto es Ya lo una creo. reliquia. ¿Cómo Pone tienes tú eso? álbum de fotos. Sí, la persona que me lo ha prestado me ha dicho, lo Bueno. quiero igual que esto es imposible Eso- de conseguir. eso es Manolo, oro hoy en día, ¿eh? ¿qué es esto? Bueno, eso es un álbum del Gulliver, que se hicieron unos maletines, una Sí. serie limitada de maletines, Sí. con juegos para niños, con todo el proceso, y ese es el álbum de fotos donde está el proceso constructivo, unas fotos No sé si brutales. esto lo tienes tú a mano o lo ojeas de vez en cuando o hace tiempo que no lo veías. Hace tiempo que no lo veía, hace tiempo que no lo veía. Tengo uno, por supuesto, guardado bajo 4 llaves, ¡Hombre! pero hacía mucho tiempo que no lo visualizaba. Es Claro, magnífico, es que, Manolo, magnífico porque desde los inicios, fíjate, el modelo de escayola para trocear el zapato, para construir la vareta, para que esa vareta sirviera de soporte al poliéster y al hormigón, brutal. Sí, claro, sí, sí. estamos hablando de fallas innovadoras y para mí esto también es un proceso de innovación en las fallas. Es decir, aquella figura que es la que tenemos aún hoy día, ese proyecto, tantos años, claro, fue una falla de años. Fue una falla de años, una falla para soportar las inclemencias, una falla para jugar todo el rato. ¿Tú cómo recuerdas aquel proceso de trabajo para construir el Gulliver? Aquel lo recuerdo tan duro moralmente en aquel momento como la falla del ayuntamiento precisamente del 87, porque también había un ayuntamiento saliente y otro entrante, con lo que eso supone en esta ciudad. Hoy en día eso creo que sí que se ha suavizado un poquito, pero Claro, eran las dos visiones de cómo se debía construir el río. Claro. La de un río de xiquets que contemplaba el Gulliver y los juegos Claro. de la zona, y luego el que llegó que planteó la zona de las artes y las ciencias, Sí, y que- ahí conviven aún. que aún conviven, una maravilla, además, cosas que pueden convivir perfectamente. Y bueno, lo recuerdo como muy duro por todo ese tipo de cosas, pero algo realmente de película, de cine, quiero decir. No ha habido desde entonces ningún otro trabajo que haya colapsado al mundo de los artistas falleros en general como aquel. No ha habido ningún otro trabajo. Nosotros colaboramos con muchos talleres continuamente en muchos trabajos. Una de nuestras máximas es colaborar con gente que lo hace bien o que tiene una especialidad diferente a la nuestra, moldistas, escultores, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento trabajó prácticamente el 80% de los artistas falleros Sí. de una manera u otra, sí. Hay O una sea que es un anécdota. proyecto muy de todos los falleros de la Claro. ciudad de aquel momento. Y además con la ciudad fallera, o la ciudad del artista fallero, mejor dicho, totalmente en ebullición, donde aquí estaba todo. Aquí estaban los mejores escultores en barro, estaban los mejores moldistas, los grandes pintores artísticos, todos los mejores carpinteros, por supuesto, para construir todo lo que era estructural y todo eso, herreros, era una cosa fantástica. Las calles colapsadas, los talleres llenos. La anécdota más importante que hay, tú eres Sí. joven y no sé si la sabes, es que en aquel año se dudó muchísimo las fallas de enjundia, las fallas de especial, las fallas de primera A y tal y que cual. Se dudaba muchísimo que se terminaran, estaban preocupadísimos. Claro, de porque tanto trabajo que había en el Gulliver. Claro, porque veían a sus artistas trabajando en un proyecto, claro, de una envergadura tremenda. Tremenda. Estamos hablando de una figura de 90 metros por el sistema constructivo, el tiempo que necesita y la cantidad de gente y tal se multiplica mucho por lo que sería una falla de especial. Claro. Y más las de la época, claro. Oye, hay un mogollón de leyendas urbanas del Gulliver, de espacios que estaban pensados para visitarse, pero que no sé si hay alguien que me ha dicho que se podía entrar dentro o que
claro, viendo cómo ha evolucionado y que se ha reformado tantas veces, yo te voy a preguntar a ti, ¿hay algo que te dé especial lástima que del proyecto original no haya llegado al día de hoy? Lo que más lástima me da, te cuento primero del proyecto original. Básicamente la parte que sí que llegó, pero sí que hubo una primera inundación, creo que leve, pero una primera inundación, está en el cauce de un río, claro. Sí, vaya. Es que el interior era visitable y se podría acceder a él. Y en el interior había una cosa muy bonita, creo que en alguna foto, aquí creo que todavía no, en este álbum, cuando lo hicimos, pero hay fotos, dentro el niño era el gigante. Hay una maqueta de la ciudad de Valencia, donde el niño es más grande, evidentemente, que los edificios, etcétera, etcétera, entonces se cambia el rol. ¡Ostras, qué guay! O sea, Gulliver, hay una maqueta de Valencia de dentro, toda la ciudad de Valencia. Y entonces dentro te convertías tú en el La gigante. plaza del Ayuntamiento, las Torres de Serrano, las Torres de Quart, el ¿Qué me estás Micalet, contando, Manolo? Santa Catalina y los nanos. Hay fotos de eso. ¡Pero qué Yo te pasada! facilitaré algunas, sí, era una pasada. ¿Y eso lo sabe la gente Esa o, es la parte- o se está olvidando? Eso hoy en día, a ver, los viejos como yo, y más Manolo! viejos que yo, sí que lo saben, sí que lo saben. Pero gente joven no lo sabe nadie. Yo no lo sabía. Me da mucha lástima que eso no se mantuviera, porque no era complicado. Hubo una inundación, pero de hecho yo he llegado a tener aquí las maquetas y tenían restauración para poder restaurarlas. Era un tema de poner presupuesto, ¿no? Y me da mucha pena que en el proyecto de restauración que se ha aprobado últimamente y que se ha hecho, realmente ha habido una limpieza de cara, simplemente se ha pintado, se ha dedicado mucho más presupuesto a todo lo que es el entorno que lo que es la figura, cuando todo es importante, pero evidentemente el La gigante figura hay que conservarla. es el centro de todo eso. Sí, sí. Y una curiosidad te voy a decir también, solo hay que mirar favor. papeles, porque yo estuve por concursar para hacer esa restauración, me hacía muchísima ilusión y desistí por falta de presupuesto en la figura, que era mi especialidad. Dedicaron muy poquito presupuesto y sin embargo se dedicó mucho presupuesto a iluminación, a arena, a tal, a cosas que pueden ser necesarias, pero son secundarias comparadas con la figura. Y ya lo más curioso de todo es que había una partida de bastante importe para volver a habilitar el interior. Eso sí, como sala de exposiciones, para hacer eventos, tal y que cual, y yo no he visto el interior abierto todavía. Jolín, o sea, que se destinó una partida que no ha tenido como resultado la abertura La del restauración del Gulliver. Gulliver se destinaron muchas partidas, iluminación, accesorias, calefacción para el interior, aire acondicionado para el interior, iluminación para el interior no lo hemos visto. El entorno sí que lo han arreglado, por ejemplo, el pavimento está muy bien, han puesto ya pavimento de goma, han quitado algún arenero, han dejado otro, tal y que igual, pero es una pena porque yo creo que no nosotros, el Gulliver se merece que esta ciudad apueste por él, como ha apostado la gente, porque al Gulliver lo querían dejar morir, no consiguieron por falta de mantenimiento. Todos habéis oído lo de los pantalones rajados, tal y que cual, no se le dedicaba un mantenimiento. Se dedicaba a un mantenimiento de parques y jardines como si Fuese cualquier arregláramos un jardín, cuando es un mantenimiento de especialistas que sepan trabajar. Vamos, en como ello. si al Park Güell le dedicásemos un presupuesto de comunidad a mantenerlo. Efectivamente. Es que, Dios mío. Y sin embargo él se ha sobrepuesto a todo eso, la gente lo ha hecho suyo, todos los niños de esta ciudad, no conozco todavía ningún niño de esta ciudad que no haya jugado en el Gulliver, niños y mayores cuando eran niños, obviamente, y él se ha hecho valer. Es patrimonio nuestro. Sí. Lo hemos conquistado como niños, que era el objetivo. Sí, sí. Manolo, te voy a Qué bien. permitir Tienes seguir. una joya, tío. No la tengo yo, ya sabes que me la han prestado y te puedes imaginar que me la ha prestado. Te quiero pedir ir 3 años más adelante, ¿vale? Estamos hablando del año 1989, fue cuando os hicieron el encargo, y en 1992 vosotros plantasteis al principio de la Avenida de Aragón, en la Plaza de Zaragoza, un proyecto que también se ha convertido en uno de tus icónicos, que era una grandísima cebolla que emergía allí de la nada, un tubérculo. No, el nombre del proyecto era Tubérculo, y como tantas cosas que bautiza la gente y las bautiza muy bien, me ha pasado con otros proyectos. ¿No era una cebolla? Sí, era una cebolla. Ah, vale. La cebolla es un tubérculo, es un Exacto, tipo de tubérculo, sí. la falla era tubérculo.
y la gente la bautizó como la cebolla. Yo recuerdo lo de tubérculo, lo digo por eso, para recordarlo, pero la falla, si yo hablo de ella, digo la falla de la cebolla y todo el mundo. Tengo que decir, esto es importante, Sí. que el creador de esa falla es mi hermano, Ferran Martín, Sí. y ganó el concurso de fallas experimentales. Fue la primera falla experimental, es decir, era una falla pública, Sí. con dinero público. Fue la primera falla experimental de Valencia. Luego, lo que es la falla experimental con dinero público, a los años se acabó. Hoy en día no hay ninguna. ¿Te crees que te lo pregunto por cualquier cosa? Pero es que iba justo directamente ahí a cuando se convocaba por el Instituto Valenciano de la Juventud. Sí, correcto. Y tú en tu web y yo en los archivos que he visto pone ganadora, fue el primer premio, pero del segundo concurso. Porque, El segundo, es verdad. Sí. porque el primero fue en el 91 y no he encontrado de ninguna manera quién lo ganó. No sé si por intuición en el archivo, no sé si fue Alfredo Ruiz o algo, pero vosotros Creo que no. fue el Porque segundo, si ¿no? fuera ¿Quién se llevó el primero? Si fuera Alfredo lo recordaría más, pero no lo recuerdo. Lo he recordado, quiero decir, Sí. he sabido quién era hace unos años. Sí. Evidentemente la cebolla, porque la construimos en este taller, porque el creador es mi hermano y tal, es imposible que la olvide. En su día sí que supe el anterior y es verdad que es el segundo, pero no recuerdo. Yo creo que Alfredo no, porque yo creo que si fuera el Chispa me acordaría, creo. Claro, claro. Pero no sé. Yo tampoco lo he comprobado. Hemeroteca. Es al ver las fallas experimentales de 1991, vi una que me llamó mucho la atención y pensé, lo ganaría él, pero no tengo ni idea. Que, de todas maneras, yo esta pregunta te la hago simplemente para ilustrar que vuestro compromiso con la sección, vamos a hablarlo como sección o podemos hablarlo como estilo de hacer fallas, con las fallas innovadoras e experimentales, viene de muchísimo más atrás, que surgió aquello. O sea, hubo un momento en el que se institucionalizó, que dijeron, vamos a hacer esta sección, este concurso, y vosotros ya estabais dentro. Sí, nosotros ya estábamos ahí. Ya te digo, quizá el inicio pudiera ser el ayuntamiento en vez de 87-86. Es un poco porque la anterior falla, entre comillas, fue más clásica, fue la del castillo de Disney, fue la que hizo anteriormente mi padre en el ayuntamiento. Sí. Y enseguida, pues le cogieron el trapo rojo, por eso te digo que era un ayuntamiento valiente. Sí. Ricard Pérez Casado, el alcalde de aquel momento, y cogió el trapito rojo y se atrevió con el tema de cambiar esa... De innovar. De innovar. ¿Ha cambiado mucho este concurso, esta sección? ¿Ha cambiado mucho la sección de innovadoras y experimentales? Ha cambiado mucho. Hay un poquito más de fallas experimentales e innovadoras. Nosotros, Corona tiene una cosa muy curiosa, que es que no se suele presentar, o no nos solemos presentar, o no se suelen presentar al concurso de fallas experimentales. La palabra experimental es muy bonita en sí. Lo que pasa es que en el mundo de las fallas ha quedado un poquito como que esta ya es experimental, no sé si me entiendes. Se dice con un punto desde dentro de las fallas con cierto desdén. Despectivo, sí. Pero también porque no consiguen destinar presupuesto. Bueno, a ver, tú has vivido épocas en las que fallas que se consideran experimentales tenían presupuestos de especial. Claro, esa es la pena. La lástima es que hay muchas más fallas experimentales porque la lástima es el motivo por qué las hay, ¿vale? Porque hay muchísimas fallas que no tienen un presupuesto para ir a una falla, las que llamamos entre comillas típicas o clásicas, y poder optar a esos concursos de premio y tal, y entonces como que se atreven con algo más experimental, un tono más festivo, y tal. Es un poco pena. Lo bonito sería que hubieran fallas, porque hasta Corona, que es un poco punta de lanza, no lleva un gran presupuesto, evidentemente. Fallas como aquella Cebolla y con esos presupuestos potentes. Eran una pasada. Y luego, en aquel momento, es triste también lo que voy a decir, pero era más fácil atreverse con una falla de especial en aquello que hoy en día. ¿En serio? Hoy en día O sea, antes en las fallas de especial no se hacía tanto por competir y se decía, aquí vamos a pegar el grito. Bueno, no te quiero chafar la entrevista porque a lo mejor llegas al año 2001. Claro, es que me estás haciendo la entrevista. Pero esa era una falla de premio de comisión.
El Pinocho. Ya llegaremos. Bueno, pues ya llegaremos, no. O sea, llegamos, es decir, no me sabía mal. cuando un invitado me lo pone en bandeja de plata, yo no tengo más Claro, que beberme la pues copa el de vino. Pinocho, esa falla tan recordada, yo creo como una falla de las icónicas, ¿no? De Valencia, Sí. de la historia. Era una falla de comisión, una falla con un presupuesto alto, con un presupuesto de comisión, por eso pudo hacer el Pinocho que se pudo hacer. ¡Qué barbaridad! ¿Qué fueron? ¿26 millones de pesetas? Sí, 26 millones de pesetas, sí. ¡Qué Sí, barbaridad! 26 millones de pesetas. ¿Y qué representa para ti aquel proyecto? No, aquel proyecto también un proyecto brutal. Primero, representa sobre todo la colaboración con un artista con el que hemos hecho infinidad de cosas. De hecho, no fue la falla lo primero que hicimos, que es Sigfrido Martín Begué, que falleció pocos años después de mi padre, y hicimos un montón de cosas con él, nos ha permitido hacer unos proyectos brutales. Sí que es cierto que ya habíamos hecho algún proyecto y la falla vino después, era un tío súper fallero. Y luego lo que era la falla, esa sí que creo que es la primera falla rompedora con el clasicismo de la sección de especial. Vaya. Hay un antes y un después Totalmente. del Pinocho. Luego tiene muchas otras cosas, era una falla redonda, la Vieses por lo de la Vieses, pues Sigfrido era un creador, yo diría, era un hombre del Renacimiento total. O sea, Es que hasta la retransmisión de la crema que hizo Canal No aún está rondando por YouTube, Sí, que son de las sí, pocas sí, cosas sí, que sí, se sí, conservan sí. de aquella época. Está en YouTube los vídeos, siempre con un montón de visitas y tal. Y luego la falla constructivamente era complicadísima. Sí. Fue la primera vez que se planta no se ha vuelto a plantar así tal cual, una figura de esas dimensiones que se soportara sobre sus pies, una pieza de 27 metros que se aguantara sobre sus propios pies, eso es muy complicado, hay que buscar mucho el equilibrio y tal. Las fallas siempre tienen, las mías también, tienen un truco que es el cuerpo central o algo donde descansa lo Claro. que montas arriba, el remate, el contrarremate. Y esta o no lo que está descansada sobre los propios pies de Pinocho. sobre los propios pies de Qué Pinocho. barbaridad. Tú podías cruzar entre las piernas de Pinocho, claro, eso para los que nos gusta la parte constructiva de todo este tema, que a mí me encanta, siempre digo que me gustan más los procesos que luego las cosas terminadas, porque los procesos es como que los vives, pues aquello fue un reto de carpintería, en este caso, muy importante. Estás siendo súper generoso en esta entrevista, pero te voy a pedir si me puedes regalar alguna anécdota que tú recuerdes de aquel momento, porque es que, claro, cuando nosotros lo vemos como algo icónico de nuestra historia, pero vivirlo desde dentro tuvo que ser otra movida. Sí, bueno, aquello fue tremendo en todos los aspectos. Por ejemplo, nosotros lo seguimos haciendo, se sigue haciendo, trabajamos mucho en Madrid, pues porque hay todo el tema de la escenografía. Madrid es un poquito el centro de España, Barcelona también, pero en Madrid todo el tema de cuando hacemos stands, Madrid, todo el tema que hemos montado allí de espectacular, de esculturas públicas, de cosas de esas, Madrid. Sigfrido era un personaje de la movida madrileña, pues de la banda de Alaska y de la banda de todos estos, de Carlos Berlanga, etcétera, etcétera. La falla aquella era tan conocida en Valencia como en Madrid. Sí. Nos inundaron un montón de madrileños. Alaska vino y hizo la ofrenda con los jordaneros de Jordanera, Sí. y por primera vez mi padre, que era muy poco fallero, tampoco fallero, cuando digo fallero, de vivir las fallas desde el punto de vista de los falleros, Sigfrido consiguió vestir a mi padre de fallero y que fuera la ofrenda ¡Ostras! del brazo de Alaska. O sea, tu Y eso padre fue eso acompañando a Alaska y eso era a la ofrenda del año del a la Pinocho. ofrenda del año del Pinocho, y eso era muy complicado, porque mi padre todo eso no le gustaba, ¿no? Bueno, hizo falta que Yo viniera no he Alaska ido a para la que ofrenda saliera. nunca, no es una cosa que la respeto, me parece muy bonito, Sí. y la he visto desde fuera y tal, y que cual, pero no me motiva a ir, mi padre tampoco, y aquello era insalvable. ¡Qué Y luego todo, fuerte! pues bueno, pues imagínate toda la banda de la movida que vino allí, que era una gente pues muy especial, muy divertida. O sea, que ese año el sitio donde estar fue Nachordana. Bueno, pues mira, no nos vamos a mover de Nachordana porque me quedan poquitas cosas para finalizar este viaje, pero yo quiero hacer un par de paradas. Aquí me voy a tirar un triple, ¿vale? Porque mientras me estaba documentando sobre todo lo que habéis hecho aquí
a lo largo de la historia y tal. Estaba mirando yo precisamente, no sé si me estoy saliendo un poco de experimental, pero estaba mirando las distintas obras y entonces vi la que plantasteis no sé si fue el año siguiente, la falla que se titulaba Transición, que tenía un letrero que ponía Transición tremendo, estéticamente me parece preciosa. Y claro, yo estaba viendo la fecha, que no sé si fue, creo que 2002, creo que fue el año siguiente o 2 después. Sí, 2002. Y estaba pensando yo, ahí ya tu padre estaba bastante mayor. Claro, mi padre no era tan mayor, lo que pasa es que ahí parecía más mayor porque estaba bastante malito, bastante enfermo. Claro. Él coge la enfermedad el año del Pinocho, o descubre la enfermedad, era un cáncer, un tumor, y lo descubrimos a finales del año 2000. Es decir, habíamos plantado en el 2000 la falla de Hortifus, la de Mutacions, y esa Navidad, víspera de Navidad, a principios de diciembre, es cuando descubrimos la enfermedad, que estaba bastante tocado. Ya. Y nada, la falla del Pinocho la plantó con la enfermedad ya, y sabiéndola y estando en tratamiento y tal, pero digamos que en los inicios de esa enfermedad, y la falla de Transición ya andaba muy tocado. Es que me parecía parece mucho mayor, porque realmente mi padre falleció con 59, y eso era en el 2005, pues calcula, hemos hablado del 2002, Ostras, claro, no era tan pues mayor. tendría 56, 57 años. Yo soy más mayor que él entonces. Claro, no era tan Pero mayor. ahí ya estaba tocado, ya aparentaba una persona como mínimo de 10 años. Claro, más. es que, discúlpame si estoy fallando, esto es lo que decía, que me estaba tirando un triple, pero de repente al observar vuestra trayectoria, como que me ha parecido poético para mal que el año siguiente planteases una falla que se titulaba Transición, y realmente hubo una transición de tu padre hacia ti. Sí, es cierto. Fue la última falla que él plantó firmando él. Bueno, las fallas, él decía, y yo siempre digo que las fallas las hace el taller de Manolo Martín, ¿eh? Sí. No vamos mucho, ni hemos sido mucho nosotros de muy capos ni muy artistas en ese aspecto. Pero sí, la última falla que planta, bueno, me tiró un cable a mí en la primera que planté yo, firmando yo, que fue en Obispo Amigo Cuenca, y que fue en el 2005, cuando me estrené yo. Claro, yo no tenía mucha intención de sacarme el carné de artista fallero y ese tipo de cosas, porque en principio no me hacía falta o no consideraba que me hiciera falta. Teníamos el taller, mi padre estaba bien, hablo evidentemente antes de caer enfermo. No era un planteamiento, claro, en el momento que él cae enfermo y por desgracia sabíamos un poco tarde o temprano dónde iba a acabar, pues ya digo, bueno, pues el taller de Manolo Martín necesita un artista fallero, entre comillas, titulado, porque en aquel momento no estaba el ciclo, el examen lo hacía el gremio, en fin, etcétera, etcétera. Y así fue como, y él todavía me echó un cable, ya evidentemente no hicimos más fallas de especial, tanto es así que ya descansamos los años siguientes, hasta que en el 2005 es cuando hago yo mi primera falla, o firmo la primera falla como Manolo Martín hijo, o Manolo Martín Huguet, y mi padre me ayudó en esa falla hasta que se plantó en marzo y él falleció en mayo. Eso iba a decir, que faltó en 2005, que también estaba llevando el taller, no sé si me cuadran las fechas, a lo mejor me equivoco, estaba planteando en taller también una falla tan icónica como la del equipo Crónica ese año. Claro, esa es la primera mía. La primera tuya. Los músicos del equipo Crónica. Eso iba a decir. En Obispo Amigo. Eso iba a decirte, que falta tu padre en un año que también era una colaboración esperadísima por el mundo de las fallas. O sea, no fue un año cualquiera. Sí, porque además en ese momento estábamos iniciando un proyecto que no te diré el nombre, si no te chafas otra vez, si es que lo nombras, con Manolo Valdés. Entonces, en ese momento estaba muy candente todo el tema del equipo Crónica y tal. Claro. Yo he sido siempre un enamorado de equipo Crónica. Sí. Y lo primero que me pasó por la cabeza era que mi primera falla tenía que ser con alguna pieza del equipo Crónica. ¡Qué guay! Esa pieza me encanta. Sí. Teníamos a Manolo muy a mano, aunque ya lo conocíamos de antes, pero en ese momento estábamos con un proyecto que no sé si lo sacarás, si no te lo comentaré yo, un proyecto de una escultura pública en la ciudad
Y fue el momento ideal para decirle, Manolo, no te importa que haga esto, no, encantado, tal y que cual. Y por eso hicimos los músicos del equipo Crónica gigantes. Gigantes. Sí, grandes, vamos, era una primera A, era una falla ya de una dimensión importante y con un presupuesto bastante bueno también. Era una falla muy, muy grande. Y bueno, Manolo, me quedan 2 pequeñas paradas en el recorrido porque la que viene ahora es súper pequeña, por no alargarnos tampoco demasiado, que vamos, voy a ir casi al presente porque he estado hace nadísima con Steve y he podido preguntarle, que nos ha dicho cosas súper interesantes sobre el proyecto de la meditadora, pero yo a él le decía que me parecía que tenía casi un carácter premonitorio, es decir, que cómo cojones a alguien se le ocurre plantar una falla de alguien teniendo paciencia bajo el lema "Això també pasará". Me parece una burrada, me parece premonitorio. Entonces yo le pregunté a él cómo lo vivió y yo te tengo que preguntar a ti obligadamente también, como la otra parte, qué significa para ti ese proyecto. Bueno, ese proyecto ha significado todo. Es que, como tú bien dices, estamos un poco perplejos, alucinados. Fue tremendo el hacer una falla con ese espíritu de esto también pasará, con esa filosofía, decir todo lo que es muy bueno también pasa, o sea, que no nos vengamos arriba porque no somos nadie o no somos mucho, pero lo que es muy malo hay que superarlo porque también va a pasar tal y igual. De repente entramos en una pandemia, se paran las fallas, se para la meditadora, deja de dar vueltas porque, como sabes, daba una vuelta al día, casi inapreciable. Está aprobada la estructura perfectamente, giraba y tal. Fue algo tremendo, tremendo. Luego nos sobrepasó totalmente todo el tema de comunicación, porque yo de siempre repente digo estabais que al saliendo final, en el New York Times. Al final es un proyecto que ya no recuerdo con nada de pena. En aquel momento con pena y con rabia, porque cuando era una falla municipal brutal, era una falla municipal que en ese taller yo dije, porque aquí por el tipo de trabajos que hacemos, yo no quiero hacer fallas municipales, no quiero, lo digo sinceramente. Me convenció Steve porque el proyecto era muy bonito, pero bueno, aparte de ser bonito, en lo que se convirtió fue la hostia, porque es que lo vimos en el New York Times, lo vimos en periódicos de todo el mundo, de Rusia, de Berlín, en Argentina, en el Clarín, en todos los sitios, porque la imagen era tan potente y tenía tanto que ver con el tema que estábamos pasando el mundo entero, que claro, pues eso nos sobrepasó. Eso es el recuerdo que queda. Y dice, sin embargo, de tema de comunicación no ha habido jamás ninguna falla, ni la fachada del ayuntamiento, nada, que haya trascendido de esa manera, ¿no? Siempre decimos que la parte positiva es esa y la parte positiva también, el que la gente la cogió un poco también como un símbolo de resistencia, ¿no? Sí, sí. De resistencia ante la adversidad. O sea, fue una cosa, un recuerdo imborrable. Yo perdona que me ponga brujita, pero yo sé que el tema de prensa fue abrumador. Pero el tema de cómo hemos leído esto, no sé dónde, no sé cómo, por un momento no os asustasteis un poco, porque, o sea, me asusté yo en tercera persona pensando, ¿cómo las casualidades en la vida pueden ser tan grandes? Sí, es una casualidad muy grande. Yo no sé, es una cosa, porque cualquier otro proyecto innovador, experimental, etcétera, etcétera, como has comentado, hemos estado en muchos, no habría ligado así. No. Nunca habría ligado así. Bueno, creo que te ha dado una anécdota buena al respecto, porque estuvimos viendo un proyecto anterior a ese. Creo que te ha dado una anécdota buena, Steve, que no te la diré yo. No. Pero, y no tiene nada que ver, ¿correcto? Podía haberse tomado de otra manera, ¿no? Gato, como esperanza, como una imagen positiva. Exacto, estás haciendo referencia a lo del gato, ¿no? A que se pensó en un primer momento plantar al gato y eso ha sido el mal presagio. Nos habrían corrido a hostias por decir, ¿por qué habéis plantado un gato? Que nos hemos quedado sin fallas. Un gato negro. Me cago en la leche, qué difícil. Bueno, pues, te comento una cosa solo, sí. que antes, como me creía que me ibas a preguntar, no te lo he dicho. Cuando me refería a Manolo Valdés, en ese momento estábamos trabajando
para construir lo que es la Dama Ibérica de Manolo Valdés. Ah, la por favor. escultura de- Sí, mira, no me estaba refiriendo yo a la Dama Ibérica. Por eso no quería decirte el nombre, porque a ver si luego me vas a No, preguntar. pero también, siendo un proyecto tan icónico y que, vamos, está siempre en la tele porque están hablando del Mestalla todos los días en los deportes. Es decir, también ha sido un proyecto que inintencionadamente no ha tenido, o sea, ha tenido la proyección también Sí, que sí. no cabría esperar. Oye, de ese proyecto que… Bueno, a mí lo que más me dice la gente es que los obreros se llevaron alguna figurita porque sobraron y que están muy cotizadas hoy en día. Sí, sí. Bueno, esto son cosas que pasan en el mundo del arte. Ahí hay 22.400 22.400 cabezas puestas. En el foso, hay un foso cerrado, cerrado, solo puede entrar la gente del mantenimiento del ayuntamiento. Entramos nosotros los primeros años porque era muy curioso, nos convertimos en limpiadores de damas ibéricas, porque nadie se atrevía muy bien, no sabía cómo, y entonces cuando Mestalla estaba de verdad en movimiento, estaba moviendo tierra, cada 2 por 3 estaba sucia. Ella se limpia muy bien sola con la lluvia porque es grés porcelánico y se queda brillante, pero claro, cuando hay mucha cantidad de tierra y llueve tan poco como llueve, entonces íbamos y nos lo encargaba a nosotros, que yo les decía, bueno, pues bien, pues lo hacemos nosotros. Como sabíamos subir, porque hay una pasarela por dentro que se puede subir, con máquinas elevadas por fuera, todo esto. Tal. En el foso hay 900 cabezas de recambio. Esas son las que dicen, yo hace muchos años que no voy. ¿Vale? ¿Pero Porque está eso- cerrado? Está cerrado. ¿Te gusta a ti hacer las cosas que se puedan entrar por dentro, Está cerrado, sí. Bueno, es una maravilla. Manolo Valdés, eso puedes buscar imágenes, además tú las habrás visto, porque Sí. en Apun salió muchísimo. Manolo Valdés, siempre que venía a Valencia, quería las entrevistas dentro, porque decía, me gusta más por dentro que por fuera. Sí. Hay una escalera de caracol, de Tramex, desde fuera no se ve, de Tramex es acero, pero con mucha luz, con agujeritos, para que no se vea, y se accede, porque claro, a la hora de colocar las cabezas se colocaban una a una. Claro. Teníamos una persona por dentro y otra por fuera con la máquina elevadora, y dentro había que atornillar. ¿Pero era solo para mantenimiento o eso se podía usar para algo? Esas 900 se hicieron para mantenimiento, porque pese a que se rompieron los moldes, y ahora te contaré la anécdota de lo que dices del valor que tiene, o del valor que se pretende que tenga. Los moldes se tenían que romper, eso era grés porcelánico. Evidentemente no se podía, se tenían que romper, como cualquier obra única tiene que ser única. Entonces, pese a ser grés porcelánico, pese a que todos los ensayos decían que aquello no se iba a romper jamás, ¿vale? Pues granizo, vandalismo, tal, ¿vale? De hecho, entonces se hicieron 900, es decir, si hay que reponer, que no se ha tenido que reponer ninguna. ¿En serio? Se repuso una, y ahora te contaré una anécdota, se repuso una, digamos que para mantenimiento. Manolo Valdés y mi padre decidieron en aquel momento, aunque inauguramos en el 2007, ya prácticamente lo decidí yo con Valdés, pero ya se había hablado, mi padre falleció en el 2005, la Dama la inauguramos en el 2007. Sí. Hicimos una serie de cabezas para regalar a amigos, contactos. Es un gran proyecto. Tal. Y alguna de esas cabezas, hicimos una serie de 100. Sí. ¿Vale? Y alguna de esas cabezas circula por ahí. Pieza original de tal, tal, en venta de tal. Anda, que la gente no es lista, Manolo. Y la anécdota de lo que te digo, La única que se ha roto. la única que se ha roto, viene ligada a otra, que es, pese a que nos decía el Instituto de la Cerámica, que está en Castellón, creo que es Villarreal o Onda o por ahí, ¿vale? Donde hicieron los ensayos y nos dijeron, tranquilos que esto es cumple, duro. que tal, que cual, sí. Un día en Valencia cayó una granizada tremenda, yo iba a una obra de carpintería con un carpintero y empezó a, bueno, que eso pasa de cuando en cuando, una granizada de esas que se queda todo el suelo blanco y caían unos huevos así. Y yo di la vuelta al coche y me dijo, ¿dónde vas? Digo, a la Dama Ibérica, que quiero ver. Entonces llegué allí, se estaba montando, aquello parecía como un cochinero que iba creciendo y todo eso. Llegué allí, nada, repasamos y tal, no se había roto ninguna. Vale, perfecto. Es cierto lo que dice el Instituto Tecnológico. Que aguanta tal, granizo. Y la anécdota fue a poquito de inaugurar, cuando estaba prácticamente montada,
toda, entera, quedaba muy poco, estábamos montando con alpinistas la parte interior donde no cabían las máquinas elevadoras y tal. Claro. Hubo un día que apareció una rota arriba, en lo que nosotros a esto le decíamos la peineta. Bueno, vas poniendo tus nombres, los rodetes, las orejas, la peineta, vale. Pues en lo que decíamos la peineta, que es el plano inclinado que tiene en la frente, arriba casi apareció una rota. Eso nos mosqueó mucho. Una rota canta mucho porque es gres porcelánico y es azul, pero está esmaltado azul, pero cuando se rompe dentro aparece el blanco. Entonces, en el momento que hay una rota, canta. Por eso te digo que no se ha vuelto a romper ninguna. Nunca nos mosqueó un poco qué podía haber pasado, tal y que cual, porque también las matizamos de espuma de poliuretano, iban abiertas por el cuello, y las matizamos de espuma de poliuretano, pero pensando en las plagas de palomas, de tal, que no anidaran, que no anidaran allí. Sí. Entonces nos mosqueó un poco y dijimos, no habremos graduado bien la espuma poliuretano, que ha pasado porque hay una rota, tal y que cual. Nunca más se rompió ninguna. Conclusiones, pensamos que era un tiro. Lo único que se nos ocurrió, porque tampoco es un sitio, primero que era arriba, porque si hubiese sido abajo dices, no sé, una pedra no es fácil romperla o tal y que cual, pero claro, al estar arriba y tal y que cual, pero no lo sabemos. No lo sabéis. No lo Oye, sabemos. pero que si de 22.000 se rompió una y aún hay 9.000 de repuesto. Sí, no, hay 900, bueno, deberían haber 900. Deberían haber 900. Eso tiene que abrirse, que era la pregunta que te he hecho antes, que me has contestado de otra manera, que es si eso simplemente se puede entrar por mantenimiento o estaba pensado para que se pudiese hacer algo dentro, para que ese espacio se pudiese ocupar. No, porque además es una zona de difícil circulación, porque está la maquinaria de la fuente, está todo el tema eléctrico, de la luz que tiene y todo eso, y está el acceso, como te digo, entras desde el foso, nosotros para trabajar también entrábamos desde ahí, entras desde el foso, y hay toda una especie de escalera de caracol, con plataformas de trabajo a diferentes alturas, y vas subiendo, puedes subir hasta arriba. Joder, Tengo fotos muy bonitas de ahí. Ahora quiero entrar. Solo me quedaba hacerte una pregunta que es, además me viene muy bien porque ya no estábamos hablando de fallas y simplemente pues un poco para hablarte de tu compromiso con la crítica, con la sátira, con que todo vaya un poco más allá. Es verdad que voy a hablar de un ninot, pero quería también recordarte un poco aquel trabajo que hiciste junto a Santiago Serra, aquella figura de el rey que tenía, o sea, tengo a conocidos que fueron a Arco ese año y me decían, era impresionante porque estabas en cualquier sitio de Arco y veías al rey mirándote porque como eso medía 4,5 metros, ¿era? Sí, 4,40, 4,50, sí. Aquel ninot que hicisteis bajo el compromiso de que se tenía que quemar, ¿en qué plazo? No sé si pusieron plazo, bajo el compromiso de que el artista, o sea, de que el coleccionista que lo comprara tenía que acabar quemándolo. No sé si había un plazo, quizás sí que había un plazo, seguramente un año y tal. Aquel proyecto también cogió la pandemia, ¿eh? Sí. Sabes que se quemó, pero que se quemó más tarde, todo eso sí. Lo sabemos. Que al final, bueno, eligieron el Día de la Hispanidad, pues eligieron ese día, pero que sí, que siempre, que lo vuestro va siempre más allá, estar comprometidos con la crítica y la sátira. Nada, Manolo, ¿tú cómo ves? Mira, ya que hemos hablado, y sabemos que esto va un poco por la política, ¿cómo ves el futuro de lo experimental y lo innovador? Y te voy a reconducir ahora a la pregunta un poco para acabar esta entrevista, por el tema de los materiales. ¿Tú crees que vamos a continuar avanzando a las cosas más sostenibles? Porque incluso cuando lo relacionábamos con los precios, es que es más caro construir una falla sostenible que una falla pues, de corcho blanco, que es más barato. Tú como profesor, maestro, ¿qué piensas? ¿Vamos a ir consiguiéndolo o qué? Yo creo que vamos a ir consiguiéndolo. Lo que pasa es que el ser humano somos muy torpes y entonces solo aprendemos a guantazos, pero yo creo que vamos a ir consiguiéndolo. Hay toda una polémica con si el suro o el pores o el poliestireno contamina más, contamina menos. Sí. Yo pongo un ejemplo. Nosotros para trabajar el poliestireno expandido tenemos que trabajar con mascarillas, y lo que hacemos cuando trabajamos con el poliestireno expandido es quemarlo, es decir, cortar con un hilo de nicron que es caliente, quiero decir, al final estamos hablando tal. Luego, además, la perversión de que una falla, que es, iba a decir la única y no es verdad, hay otros sitios que lo hacen parecido, pero
de las esculturas hechas, construidas para ser quemadas y que no queme bien, me parece la teoría del absurdo, porque al final yo construyo las fallas para que al final se quemen. Sí, sí. Entonces, si no voy a mis cremas, este año iré que es todo madera, pero cuando hago una falla con poliestireno, por presupuesto, por lo que sea, porque es algo muy figurativo y no podemos trabajar con vareta y luego encartonar o empapelar Claro, o tal, es muy versátil, es pues no demasiado voy a la versátil. crema. Digo, lo siento, los falleros, es que no me gusta, es que me gusta ver una cosa, un fuego limpio y un fuego tal. Eso más la toxicidad para lo que está pasando con el planeta, que es lo Claro, es principal. una barbaridad. Yo creo que al final seremos un poco obligados a empezar a trabajar con materiales mucho más sostenibles. Todo lo que vemos de madera está claro, la madera son árboles, pero son árboles obtenidos en bosques sostenibles, donde se limita mucho la producción, se limita mucho la recogida, etcétera, etcétera. Al final es un material. Pero ¿tú crees que hasta que no Madera, nos obliguen? cartón, yo creo que va a ser obligado. A ver, a las fallas hay algo que... Rabia. A las fallas yo siempre digo que hay algo que mata su evolución, y es la importancia del premio. Ya. Es la importancia del premio. La importancia del premio en Valencia, porque luego al final, cuando pasa el tiempo tampoco importa, porque luego el Pinocho que hemos comentado, hay gente que no sabe ni el premio, ¿se acuerda del Pinocho? Y digo, fue el segundo premio. ¿Qué fue el segundo premio esa falla? ¿Cuál fue el primero? No lo sé, no me acuerdo. Pero yo sí que lo sé, pero ellos no. Y digo, claro, al final todo eso trasciende. Pero en el momento en que el fallero, el premio, que si no me dan el palet, cojo un berrinche y me cabreo y lo quemo todo y tal y que cual. A mí me gusta el fútbol, ¿sabes? Pero no me gusta que el mundo del arte se equipare en ese tipo de cosas a un deporte que ya casi no es deporte. Pues pasa un poco lo mismo. Llegamos a unos extremos y tal. Y luego el profesional no tiene culpa. Yo no es que quiera ir de santo ni salvar a mis compañeros. Es que al final el profesional, yo hago otro tipo de proyectos. Tiene un pero hay mucha presupuesto gente y tiene unas que tiene que limitaciones. vivir de las fallas, Claro. y necesita un buen premio este año para firmar el año que viene. Y tiene que ir. Yo conozco muchísimos artistas que no hacen fallas experimentales ni innovadoras, pero me han reconocido que les encantaría poder hacerlas. Pero no pueden porque se deben al premio. Eso está coartando totalmente la evolución en el tema de las fallas. Y la prueba queda en que cuando no hay premio, pues pasan cosas maravillosas con un segundo premio o con plantar en el ayuntamiento y dejar un poco fluir Claro que sí. la creatividad. Manolo Martín, qué maravilla de entrevista me has dado. Y nada, solo me queda agradecerte, número uno, porque me hayas abierto las puertas de esta que es tu casa y que es un lugar para la historia. Yo lo he planteado para la historia del volumen en la comunidad valenciana y en toda España, para los grandes, ojalá estuvieseis viendo esto que estoy viendo aquí, en nuestro territorio, y sobre todo gracias por este ratito que has dedicado a pasar conmigo esta tarde. Me lo has puesto muy fácil, gracias a ti, ha sido una entrevista que me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias, Muchas Manolo. gracias.